Bueno, familia, muy buenos días. Realmente muy contento por estar aquí con ustedes. Un día más en este hermoso estudio del libro de Romanos, la carta, mejor dicho, de Romanos. Pero antes, me gustaría darles un rapidísimo anuncio. Domingo 30 de junio, después de la celebración, vamos a tener unas ventas de comida en pro del Ministerio de Jóvenes, pero después vamos a estar mi esposa y yo, Álvaro y Rebeca, estamos esperando justamente que ella vuelva. Somos el equipo de Semilla que estuvo o que todavía está en Malasia, y vamos a contarles un poco de todo lo que pasó, todo lo que el Señor nos permitió ver y oportunidades que ustedes van a seguir teniendo para unirse a lo que es la misión de Cristo en el mundo. Así que los esperamos, va a ser un tiempo súper rico para conocer más. Entonces, sin más preámbulo, entramos entonces en Romanos. Hoy vamos a estar en Romanos 13. Hemos estado viendo esta hermosa carta y creo que ha sido de gran bendición para muchísimos. De hecho, hemos visto algunos testimonios en donde esta carta los ha retado a actuar de diferentes maneras, los ha retado a entender un poco mejor todo lo que significa el Evangelio, los ha retado tal vez a tomar acciones de obediencia como el bautizarse que tuvimos hace 15 días. Podemos ver a otras personas reaccionando de muchas formas y es porque esta carta sin duda es de las mayores explicaciones del Evangelio y de cómo esto debe ponerse en práctica en nuestras vidas. Realmente Romanos ha sido bellísimo y creo que tenemos que continuar con la mente en que el Evangelio es central para nuestras vidas. Sin duda hemos conversado un poquito de que parte del contexto de esta carta es que hay diferencias en medio de la iglesia en Roma. Entonces estos compas están peleándose unos con otros y Pablo lo que quiere hacer es venir a traer una solución, pero es muy interesante cómo para solucionar un problema que uno diría que es común, básicamente no podían tomar la cena del Señor juntos porque unos eran judíos, otros gentiles, y estaban en estas disputas entre si obedecer la ley o no, qué partes de la ley sí, qué partes no, todas estas diferencias que podríamos llamar que son comunes, que son triviales, que realmente no tienen tanto peso y que deberían dejarlas a un lado en pro de mantener una unidad dentro de la iglesia. Pablo, la forma que utiliza para solucionarlas es explicar el Evangelio. Y esto es súper interesante porque podemos hablar entonces de que un verdadero entendimiento del Evangelio puede aplicarse en cualquier área de nuestras vidas y es vital realmente para que nosotros podamos comportarnos entonces como cristianos. Y no puedo realmente dejar de pasar esta oportunidad porque ha sido demasiado hermoso en el sentido de que Romanos, primeros capítulos 1 y 2 nos habla bien pesado. O sea, nos habla de la realidad del pecado, esta muerte que tenemos al haber sido destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero también Romanos 3 empieza y nos habla cómo únicamente por la justificación en Cristo es que podemos ser salvos, cómo su sacrificio viene entonces a pagar este precio, esta condenación que merecíamos, esta muerte que merecíamos precisamente por nuestro pecado, en donde todos hemos caído y que solamente por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz que cubrió todo lo que es la ira de Dios, aplacó la ira de Dios, podemos ser entonces justificados por fe en Jesucristo. Y lo menciono porque hace unos días tuve la oportunidad de escuchar a un señor que en medio de un enredo que hizo, un sancocho ahí con diferentes versículos, hablaba como Dios es un Dios que conoce a sus hijos y como padre cubre ahí los errores de sus hijos, cree que sus hijos son mejores, o no es que lo cree, pero los disimula y los justifica ahí a la libre, sin ningún tipo de corrección. Que Dios es un Dios de amor y no de juicio, y que ese fue el tipo de cosas que le dijo Jesús a Nicodemo, y yo decía, este compa está haciendo un desastre, es un desastre lo que está haciendo, y en medio de enojo y cólera, también me ponía a pensar, Señor, ten misericordia a los que están escuchando este mensaje, porque es duro pensar que alguien que se hace llamar cristiano expone un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio que cualquiera puede llegar a ser salvo simplemente porque pertenece
a algún grupo de personas, y eso no es cierto. De hecho, Jesús lo que le dijo a Nicodemo fue: te aseguro que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Únicamente por fe en Jesucristo. Jesús dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otra forma de llegar al Padre que no sea a través de Cristo. Entonces, damos gracias a Dios porque al final de cuentas Romanos lo que ha hecho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es explicarnos un poco esto. Todo este proceso de cómo la muerte de Cristo en la cruz es la que viene a darnos entonces esta santidad que necesitábamos para poder estar frente a Dios, porque Dios es un Dios justo, que Él no va a dejar pasar el pecado por alto. Él lo pagó todo en la cruz por medio del sacrificio perfecto entonces de Cristo. Y esto a veces es difícil de entender, y eso lo entendemos y lo sabemos porque han habido pasajes que uno se queda así como: ¿y es que esto qué significa? Tal vez no me queda tan claro. Hay cosas en las que me gustaría tal vez conocer más, pero sabemos que Dios es Dios, y en medio de su sabiduría Pablo también lo que hace es alabarlo. Y el capítulo 11, justamente cerrando todo este proceso de cómo es que somos justificados por medio de la fe, Pablo dice en el capítulo 11, en el 33: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente de Dios? ¿Quién ha llegado a ser su consejero? ¿Quién le ha dado el primero para que tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, capítulo 12, empezamos una sección diferente. Ya entendimos el Evangelio, por lo menos lo que podemos entender, que solamente por fe en Cristo podemos ser salvos. Pero eso no se queda ahí y no se debe quedar ahí jamás. Si nuestro interés fuera únicamente ser salvos, tendríamos que pensar realmente, primero, si hemos entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros y cuáles son las intenciones que tenemos. ¿Estamos buscando simplemente los méritos o las recompensas que esto implica, o estamos buscando a Dios, realmente tener una relación con Dios? Entonces, cuando digo que el Evangelio no se puede quedar así, es porque Pablo lo dijo así también. Él lo dice en el inicio del 12, por lo tanto. Ese por lo tanto implica entender lo que venía atrás. Les ruego entonces por la misericordia de Dios que se presenten como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional, es la respuesta lógica a entonces lo que Cristo ha hecho por nosotros, a su sacrificio, a nuestra justificación y a este nuevo nacimiento, a esta nueva vida que se nos ha dado a través de Cristo. Entonces Pablo nos está introduciendo una sección del libro de Romanos en donde todo es práctico, todo es, ok, ya entendimos, ahora qué vamos a hacer. Por eso es que a esta enseñanza del día de hoy le he puesto la puesta en práctica, porque de eso se trata. Empezamos a ver diferentes secciones de la carta a Romanos. Vamos a seguir estudiándola, porque acá nos encanta seguir ir estudiando libro a libro, verso, y capítulo por capítulo y verso por verso. Entonces, Romanos 12 introdujo este proceso, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, pero también es poder de Dios para que actuemos en nuestra vida cotidiana. No se debe quedar en simplemente un entendimiento de qué es lo que Dios hizo por mí, sino que yo debo actuar en pro de lo que Cristo hizo también. Yo debo aprender a reaccionar y en cada momento de mi vida empezar a ver el Evangelio. Con Álvaro hemos hablado varias veces, he estado hablando con él de un concepto que es la fluidez del Evangelio. Eso es algo que tenemos que crecer. Tenemos que aprender a ver el Evangelio de Cristo en cada una de nuestras acciones, como el Evangelio entonces me enseña a actuar en las diferentes circunstancias en las que estoy. Una de las formas más prácticas o ejemplos más fáciles de ver es cómo yo me comporto con mi esposa. ¿Qué me ha enseñado Cristo en cómo yo debo comportarme con mi esposa en el día a día? Y según el Evangelio, es que Cristo se sacrificó, dio su vida por su iglesia, que es su novia, que va a ser presentada santa y perfecta
cuando Él regrese. Entonces, el entender que yo represento a Cristo en esta relación en donde yo debo ser este sacerdote que guía el hogar, que lleva el camino de crecimiento espiritual, de provisión, de perdón y de entrega, me enseña que cada día, aunque no quiera, debo hacer sacrificios. Debo levantarme del sillón cuando estoy muy cómodo y me cuesta. Y debo hacer un montón de cosas. Limpiar los baños, lo detesto. Los platos, ni para qué. Y son cosas que poco a poco mi entendimiento del Evangelio debe permitirme ir cambiando, ir mejorando, porque eso es lo que Cristo nos muestra, un amor totalmente sacrificial, totalmente entregado, un amor en donde Él tomó la iniciativa, en el sentido de que si Él no hubiera venido, la humanidad estaría totalmente condenada. No hay forma, porque según el mismo Romanos, nosotros nunca íbamos a buscar a Dios. Romanos 3. Entonces es bien interesante porque esta parte es entonces Pablo ya viniendo a resolver justamente el conflicto que hay en Roma. Es ese conflicto en donde las relaciones interpersonales deben ser dirigidas a la luz del Evangelio. El Evangelio es el que nos muestra entonces cómo debemos comportarnos. Y en este caso vamos a ver entonces la puesta en práctica con las autoridades y con el prójimo. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor nos guíe esta mañana? Señor, gracias porque has sido muy bueno, porque nos has mostrado tu gracia y tu favor ha estado con nosotros. Y te pedimos que esta mañana prepares nuestros corazones para que estén listos para recibir tu palabra. Y más que recibirla, que podamos hacerla viva en nosotros, que podamos ponerla en práctica y que podamos también compartirla con otros. Permite que sea yo un instrumento únicamente de tu Espíritu Santo para comunicar tu palabra de la forma correcta. Gracias, Señor, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la puesta en práctica con las autoridades. Empezamos en el versículo 1 de Romanos. Vamos a ver el 1 y 2. Sería: sométase a toda autoridad. Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ya empezamos duro aquí. O sea, no hemos ni llegado al segundo versículo y ya está bonito. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Ya con esto tenemos demasiado que hablar. Creo que es un pasaje que es bastante claro. De hecho, si lo leemos de nuevo, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, punto. No hay más que agregar, ya es suficiente, ya eso nos da una instrucción muy clara de cómo debemos comportarnos en cuanto a las autoridades, ya en este caso también el gobierno. Pero cada vez que usted haga un estudio, cada vez que usted vaya a su Biblia, hágale preguntas, y esta es de las mejores formas de leer la Biblia, haga preguntas. ¿Qué nos dice el texto que debemos hacer? Obedecer someternos a las autoridades. ¿Por qué debemos hacer eso? Lo responde la siguiente parte: porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios están constituidas. ¿Y qué pasa si no me gusta esta parte de lo que estaba diciendo? Bueno, también el pasaje nos responde: si no lo hacen, entonces están resistiendo a la autoridad, al ordenado por Dios, y recibirán entonces la condenación. Es muy sencillo, hicimos preguntas y el texto mismo nos responde. Es un pasaje complejo. Es bastante complejo, incluso se ha utilizado muy mal. Entonces también hay que ver qué significa y qué no significa. Ahora, cuando vemos un pasaje de estos, también es importante ver un poco el contexto. Porque a veces uno se puede llegar y decir: Pablo, es que usted no sabe. Usted no sabe el compa con el que estamos lidiando. No, usted no sabe lo que nos ha pasado en los últimos 20 años de gobiernos y de diferentes autoridades. Usted no sabe lo que yo vivo en el trabajo, es que esta persona es invivible. Usted no sabe. Y es muy fácil llegar a tratar de decir esas cosas. Sin embargo, cuando vemos el contexto, Romanos fue escrito
posiblemente por ahí del 59, por ahí 60, y ese es justamente el tiempo en el que Nerón está gobernando. Y si usted no sabe quién es este compa Nerón, es de los más locos que hubo en el Imperio Romano. Es el que inició la persecución más fuerte a lo largo del imperio. Este señor fue el que quemó Roma para echarle la culpa a los cristianos y perseguirlos por el supuesto incendio en Roma del 64, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de una persona que está en gobierno, que tiene toda la autoridad y que lo que está haciendo es intencionalmente persiguiendo a los cristianos, tratando de eliminar a los cristianos. Entonces, cuando usted empieza a pensar en el contexto en donde, basado en la vida de Pablo y en lo que él sufrió a lo largo de sus enseñanzas, a través de las autoridades con las que él vivió, que él diga esto, no es poca cosa. Él sabe muy bien. Tenemos los registros en Hechos a lo largo de su vida, en donde estuvo en la cárcel, azotado, golpeado, vez tras vez, liberado y vuelto a encarcelar y decapitado al final por este señor Nerón. Entonces sabemos que en medio de su vida no fue nada fácil. Sin embargo, él es el que nos dice: sométanse a toda autoridad. Y no es lo mismo pensar en cómo se lee este pasaje aquí en Costa Rica, en donde, si está usted de acuerdo o no, estamos en un país muy libre, muy tranquilos, muy cómodos todos, que leerlo en Myanmar, en donde los Chin, por el simple hecho de ser cristianos, son perseguidos y quieren ser entonces erradicados del país. No es lo mismo cuando usted lee estos pasajes en este tipo de contextos en donde el gobierno intencionalmente está tratando de aniquilarte. Entonces, ¿qué sucede con toda esta dinámica? Porque al final de cuentas, lo que dice es: toda autoridad por Dios es constituida, y el que no se somete a esas autoridades, entonces no se somete a lo que Dios ha instruido. Pero hay una diferencia importante en que la sumisión no es lo mismo que una total obediencia. Porque todas las autoridades también están dañadas por el pecado. Todas las autoridades, todas, absolutas, aquí en la iglesia, en la familia, en el gobierno, todos tenemos la mancha del pecado en nuestras vidas, y por lo tanto no somos las autoridades que Dios ha diseñado o como Él hubiera planteado que fuéramos. Entonces también vamos a ver algunos ejemplos antes de continuar, para entender un poco más toda la dinámica con las autoridades, que hay momentos en los que someterse no es lo mismo que ser obedientes. Hay momentos en los que los mismos discípulos decidieron entonces ser desobedientes. Y lo vemos, por ejemplo, en Hechos 4, del 19 al 20, van a estar en las pantallas, que es Pedro y Juan, después de haber sido encarcelados, les dicen: ok, los vamos a dejar libres, pero no pueden predicar a Cristo. Y ellos lo dicen muy claramente: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos también en el Antiguo Testamento casos muy específicos en donde no hay una obediencia, pero sigue habiendo un sometimiento a las autoridades. Y quiero mencionar nada más a Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si se acuerdan, en Daniel 3, Nabucodonosor viene y hace esta estatua. Él dice: cuando suenan las trompetas, todos se inclinan a la estatua. Ellos no quisieron. Ellos sabían muy claramente que no. Su Dios y su fe y su relación con Dios les había convencido de que no debían entonces arrodillarse hasta esta estatua. Cuando Nabucodonosor se da cuenta, los manda a llamar y les dice: ¿ustedes están seguros que cuando suene la trompeta no se van a arrodillar? Y ellos muy claramente les dice, es más, de hecho lo voy a leer para no batear.
Nabucodonosor les dice: ¿y qué Dios será que los libre de mis manos? Nabucodonosor, que ando enredadísimo. Nabucodonosor, siendo el rey de Babilonia, el imperio más grande que está en esta época en particular, tiene todo el poder del mundo para tomar la vida o no de una persona, les dice esto. Y Sadrach, Mesach y Abednego le dicen: no necesitamos darte respuesta. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, y de tu mano nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Nabucodonosor se pone bravísimo. Manda a encender el fuego todavía más. Tan fuerte estaba el calor que cuando abren la puerta para echar a Sadrach, Mesach y Abednego, los guardas que estaban con él mueren inmediato. Ellos entran y un ángel del Señor los protege. Y cuando él ve esto, no hay más que decir que él llega, ve impresionado y dice: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Y más adelante entonces dice: no hay, o sea, alabado sea el Dios de ellos, porque es el Dios Altísimo. Y es interesantísimo porque unos capítulos después, en el 6, Daniel 6, Daniel le pasa una situación similar. Quieren matarlo, los mismos consejeros, los hechiceros del rey, toda la corte esta quieren matarlo. Están ideando a ver cómo hacen para matarlo y le convencen al rey de que haga un decreto de que nadie puede orar a nadie más que no sea el rey. Entonces ellos sabían que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Pasa el decreto, el rey ni lo pensó porque como es orgulloso, dice que todos me oren a mí y se acabó. Cuando pasa el decreto, Daniel ora como era su costumbre, claro en su fe y en quién es su Dios. Ellos lo acusan, en resumen, cae al foso de los leones. Y el Señor manda de nuevo un ángel a protegerlo. Cuando ya después, al día siguiente, el rey se da cuenta que Daniel está vivo, que Dios lo protegió, llega y dice, y manda un decreto a todo el dominio del reino y les dice: teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él es quien libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha liberado a Daniel del poder de los leones. Entonces estamos viendo nada más un par de ejemplos en donde obedecer, someterse a las autoridades no siempre significa una obediencia total. Dios nos ha dado autoridad a muchas personas y todos tenemos algún tipo de autoridad en diferentes círculos. Hay esferas de autoridad que el Señor ha delegado a nosotros para poner orden en la sociedad, y esto es sumamente importante. El Señor lo ha establecido así justamente para que tengamos una sociedad tranquila, una sociedad donde podamos vivir en paz, una sociedad donde pueda haber esta protección. Y entonces nosotros tenemos que entender que en medio de la autoridad que el Señor ha delegado, también hay límites. Y sobre toda autoridad está Cristo, está Dios mismo. Entonces Dios siempre va a ser primero. Ahora, ¿qué sucede cuando llegamos a este punto? Porque tenemos que entender un tema importante. En este momento tal vez no nos estamos enfrentando a situaciones tan difíciles como la que les contaba del caso de Myanmar. Pero muy posiblemente pronto nos enfrentemos a situaciones en donde se va a atacar nuestra fe de una forma legal. Hay proyectos de ley que son complicados. Hay un montón de situaciones que se están dando. Y nosotros, como la iglesia de Cristo, no podemos dejar de predicar el evangelio completo. Todo el consejo del Señor que está en la Biblia, si llega a un punto en donde se prohíba
enseñar diferentes partes de lo que creemos como cristianos, nosotros como la iglesia de Cristo, y entendiendo que la autoridad de Dios está superior a cualquier autoridad terrenal, seguiremos predicando a Cristo. Seguiremos predicando que el matrimonio es de un hombre y una mujer, con roles diferentes para el beneficio de la sociedad, para el florecimiento de la sociedad, en donde la familia es este núcleo, en donde el Señor ha decidido bendecir a la sociedad a través de los diferentes roles que han cargado a sus miembros, en donde ese es el mejor lugar en donde un cristiano puede crecer, en donde un niño puede crecer viendo a sus padres, viendo el ejemplo de Cristo a través de ellos, creciendo a través de la palabra del Señor. La familia que el Señor ha establecido, tenemos que seguir predicándola tal y como es, tal y como el Señor lo ha puesto en su palabra. Y sabemos que van a venir tiempos más difíciles y el Señor tiene todo bajo control. Así que nosotros, como hijos de Dios, seguiremos predicando a Cristo, predicando que solamente Él es el camino para ser salvos. No hay ninguna forma de llegar a Dios sino es a través de Cristo. Y que Él ha decidido entonces bendecir a la familia estructurada por un hombre y una mujer, porque sí hay una definición de un hombre y una mujer que no se limita a los sentimientos. Él en su diseño perfecto lo ha hecho así. Entonces, ¿qué hacemos cuando se presentan estas situaciones difíciles? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué va a pasar con las autoridades? Bueno, orar. Eso es lo que nos dice Pablo en Timoteo. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir entonces una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Cuál es nuestra tarea hoy mismo? ¿Qué debemos hacer entonces por nuestras autoridades? Orar. Sabemos que vienen tiempos que pueden ser complicados. Gracias a Dios, Costa Rica sigue siendo un país hasta donde cabe neutral. Pero debemos orar por nuestras autoridades. Que el Señor tome control de los gobiernos y de todo lo que suceda en las esferas de poder. Ahora seguimos, porque apenas estamos por los primeros 2 versículos del capítulo. Entonces, versículos 3 al 5, porque los gobernantes no son un motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para el bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por la conciencia. Parece que no, pero la Biblia nos dice muy claramente que los gobiernos y las autoridades son un ministro de Dios. Y es interesantísimo, porque cuando vemos esta palabra ministro, hace referencia a diáconos. Entonces ya uno se vuelve loco y dice, no puede ser posible. Si Dios es súper estricto por cómo son los diáconos, hasta estableció en 1 Timoteo y en Tito las características que tiene que tener un diácono para poder servirle, y viene y dice que los gobiernos son diáconos de él. Y es que así es, en medio de su poder, en medio de su soberanía, en medio de su inmenso omnipotencia, Él tiene a los gobiernos del mundo como sus servidores. Y esto en realidad es parte de la gracia universal de Dios para la humanidad. Eso es súper interesante. Estamos viendo acá, si no quieren temer a las autoridades, hagan lo bueno, porque es un ministro de Dios para el bien. Pero si haces lo malo, no en vano ellos llevan la espada. Es un vengador que castiga al que hace lo malo. Tenemos que entender esa parte.
Los gobiernos entonces son un ministro de Dios para el bien. ¿Por qué? Porque ellos son los que traen orden a la sociedad. Ellos son los encargados de parte de Dios de traer cierto orden. Bajo toda circunstancia es mejor tener un gobierno malo que no gobierno del todo. En el sentido de que cuando no hay gobierno, cuando no hay ley, cuando hay un total libertinaje, es un desastre. Entonces, aún un mal gobierno es mejor que nada. Eso es parte de la gracia de Dios para nosotros. ¿Por qué? ¿De dónde viene la ley? Si analizamos un poquito, la ley general, las bases de la ley social están basadas en la ley moral de Dios. ¿Quién le dijo a la humanidad que no se puede matar? ¿Quién le dijo a la humanidad que no se puede robar? ¿Quién le dijo a la humanidad que debe haber un orden en todos los procesos? La ley moral de Dios que está en nuestros corazones, que justamente nos culpa cuando hacemos algo mal, según lo que nos había dicho también Romanos 2, es porque Dios nos la ha puesto, y ese es uno de los argumentos que hay de la existencia de Dios muy claros. No hay ninguna explicación de que todos entendamos acá que no se debe matar si no es porque Dios no puso la ley en nosotros. Y en este entendimiento es que el gobierno, Dios ha establecido que el gobierno haga cumplir esos mandatos. El Romanos 12 nos decía: no se vengan ustedes, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cómo hace para pagar Dios en este tiempo de una manera temporal? A través del gobierno. El gobierno ejerce entonces esta autoridad que fue delegada por Dios para traer un orden a través de la gracia soberana del Señor y universal para todos. Entonces es importante que entendamos esa parte. Dios ha establecido todos los gobiernos para poder traer este orden y que nosotros podamos vivir entonces, como decía Timoteo, sosegadamente en piedad. Ahora, hay un tema que es importante también. Devolvámonos un poco a lo que hablaba del contexto. Devolvámonos a Nerón. Un tiempo dificilísimo. Nerón empieza entonces a perseguir la iglesia de una forma implacable. De hecho, el mayor periodo, el periodo más oscuro, por decirlo de alguna forma, o más difícil para la iglesia, fue justamente desde Nerón hasta Constantino, alrededor del 300 después de Cristo. ¿Por qué? Porque todos estos emperadores se dedicaron a perseguir a la iglesia. Sin embargo, el mayor crecimiento de la iglesia también se dio en estos tiempos. Esos gobiernos también fueron utilizados por Dios para el esparcimiento del evangelio en todo el mundo conocido. Todo el imperio romano se dio lleno del evangelio a través de la persecución que se dio. No en vano, entonces, sabemos que estas personas, malas hasta la médula, crueles como nadie, ellos al final de cuentas fueron usados por Dios también para permitir que su evangelio se extendiera en todo el mundo. Y sigue pasando hoy en día. Cuando hablamos, por ejemplo, de gobiernos como el de China, no hay iglesia que está creciendo más que la de China. Todo se le llama la iglesia secreta o iglesia subterránea, precisamente porque no tiene ningún tipo de libertad. Pero es la iglesia justamente que más crece. En medio de la opresión del gobierno, en medio de las dificultades, el Señor se está glorificando en este proceso. Entonces sabemos que sí, hay gobiernos difíciles, malos por decirlo menos. Sin embargo, aún estos están bajo el dominio del Señor, y esto nos muestra su total poder y soberanía sobre el mundo. Podemos entonces confiar que aún en las dificultades, Cristo, Dios mismo nos va a proteger, Dios mismo nos va a guiar, y aunque veamos situaciones malas, y aunque nos pasen situaciones malas, Dios es soberano. Y como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, aun si no nos libra, no adoraremos a otros dioses. Seguimos, versículos 6 y 7. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto,
paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Como mencionaba antes, Dios ha dado diferentes esferas de autoridad. Y en esto quiero dedicar nada más un segundo a ver diferentes puntos. A esta sección la subtitulé como no hay autoridad sino de Dios. Y eso es devolviéndome al primer versículo. Este versículo del 7 nos dice muy claramente: paguen a todos los que deban, impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Cuando hablamos de las diferentes autoridades, porque el pasaje no habla solamente del gobierno, sino habla de toda autoridad, también hay que analizar un poco qué significa entonces esta puesta en práctica del evangelio con las autoridades que no son necesariamente el gobierno. Ya hablamos mucho del gobierno, que igual Primera de Pedro 2, 13 y 14, nada más para reforzar lo que nos dice eso: métanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Es nada más retomar lo que ya Pablo nos está diciendo: debemos someternos a las autoridades porque están en las manos del Señor como instrumentos de su gracia para el beneficio de los que hacen el bien, y en el momento en el que esto cambie, esta autoridad no está bajo el orden de Dios. Sin embargo, aún esas están bajo su soberanía, y aún esos momentos difíciles serán para el bien de aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito, según nos dice entonces Romanos 8. Pero hay otras esferas entonces de autoridad. Podemos hablar del trabajo, y aquí yo me ponía a pensar que qué interesante, porque si bien muchos de nosotros nunca vamos a tener ningún tipo de contacto con gente en el gobierno, tal vez muchos no tengamos ningún interés de meternos en política ni nada por el estilo, nunca estemos en contacto con alguien, no tenemos influencia en este tipo de esferas, sí tenemos todos un jefe. Yo creo que no hay nadie acá que pueda decir, bueno, hay unos que son emprendedores o lo que sea, sin embargo el gobierno será su jefe cuando usted está en esa situación. Pero Colosenses 2:22 nos dice: siervos, obedezcan en todos sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad del corazón, temiendo al Señor. Y quiero agregarle ahí Tito 3 del 1 al 2, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Ese es un tema demasiado amplio, no quiero tal vez dedicarle el tiempo que me queda en justamente hablar del trabajo. Sin embargo, es bien importante porque es un área en la que todos nos desenvolvemos. Yo hace poco tuve la oportunidad de cambiar de trabajo y es bien interesante porque en este mundo donde yo me desenvuelvo es demasiado pequeño. Todo el mundo se conoce. Que yo trabajaba en esa misma empresa hace unos años y conocí a unas personas que ahora son mis compañeras de nuevo, que después una persona que estuvo con ellas en otra situación, después fue compañera mía en otra empresa totalmente diferente, que aquella que regresó conocía, todo el mundo se conoce, a final de cuentas habían conexiones por todo lado. Y había un proceso en el que iban a contratar a 2 personas más. Entonces estábamos los que iniciamos el proyecto y después iban a contratar a 2 personas más. Y empieza el drama, porque esto es buenísimo, que tal persona aplicó y que estoy recomendando a tal otra. Y es que aquel no sé qué. Y vieras que me di cuenta que aplicó tal persona y esa Dios libre entre. Jamás. Sería terrible. Porque hablaba mal de la jefa, porque hacía tal cosa, porque hablaba mal de la gente, porque estaban diferentes. Era solo pleitos, era solo enredos, serruchando pisos, etcétera, etcétera. Y es bien interesante como muy posiblemente todos sepan de alguien que es así. Y si usted no sabe de alguien que es así, cuídese porque después es usted. Pero ¿por qué digo esto? Porque ese compañero incómodo, primero,
debemos amarlo. Más adelante lo vamos a ver. Pero no es aceptable desde ningún punto de vista que usted, como creyente, sometiéndose a la autoridad de Dios y respetando a sus compañeros, sea este compañero. No es aceptable desde un punto de vista del evangelio y la puesta en práctica de cómo debemos comportarnos en nuestro trabajo. No es aceptable que usted sea esta persona entonces que no quiere contratar a nadie, porque saben que no se va a someter a la autoridad, porque va a estar serruchando pisos, porque va a estar generando problemas, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos ha llamado como cristianos a hacer todo como si fuera para Dios, incluido nuestro trabajo. Sea su jefe un ogro o no, no es aceptable ser irrespetuosos contra nuestros jefes. Eso no está bien. Debemos aprender entonces a someternos a la autoridad. Y no podemos ser esa persona que está generando entonces problemas en el ambiente de trabajo. El Señor nos ha dicho muy claramente, más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, nuestro llamado es a ser personas de luz en medio donde estemos, y aún esa persona que sea difícil, tal vez ese jefe que es medio incómodo, tal y como lo dice acá, quieren no temer a las autoridades, hagan el bien. Si usted hace el bien, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ellos más bien les darán entonces alabanza. Nabucodonosor es un gran ejemplo, Darío es un gran ejemplo y Ciro también es un gran ejemplo de autoridades que aún a pesar de la desobediencia de los siervos de Dios, terminaron reconociendo al Dios de ellos. Entonces, es un llamado a someternos correctamente a las autoridades, a hacer bien nuestro trabajo con excelencia como si fuera por Dios y no generar división, no generar murmuraciones, ni críticas, ni problemas dentro de el trabajo. La iglesia, Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no sería de provecho para ustedes. El Señor nos ha encomendado una tarea a los que estamos en el cuerpo pastoral de Semilla, y le pido al Señor que nos guíe cada día a hacer todo de la mejor manera. Tenemos una autoridad que nos ha sido delegada en pro de formar a los ministros del Señor, como nos lo dice Efesios. Nosotros estamos acá para que ustedes puedan hacer el ministerio de Cristo. No se trata de que nosotros lo hagamos todo. Nos ha entregado entonces una tarea importante con un nivel de autoridad para hacer entender el Evangelio y corregir las malas conductas, pero esa autoridad es limitada. Y eso es lo que quiero que quede tal vez un poco claro también. Es limitada en el sentido de que ninguno de nosotros, ninguna persona en este auditorio tiene autoridad para decirle a otra persona qué debe hacer y qué no con su vida. Nosotros no tenemos la autoridad para decirle a alguien, no, usted no se puede comprar ese carro, tiene que comprarse un Corollito 85, porque si no está en pecado. O el Audi es prohibido, porque eso es un chuzo. No, eso no nos corresponde. Eso es un tema de conciencia. Usted con el Señor y la forma en la que usted guía su dinero. No es nuestra responsabilidad decirle con quién se va a casar, con quién va a hacer negocios, con quién va a hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la luz de la Biblia, usted puede tomar la decisión correcta y nosotros podemos aconsejar. No se unan en yugo desigual. Simple, claro. Si usted decide desobedecer, es su problema. Las consecuencias se darán. Al final de cuentas, el pecado siempre tiene consecuencias. Y nosotros estamos entonces para guiar, sin embargo, y vamos a corregir también. Sin embargo, hay áreas que no nos corresponden.
En todo lo que no, en lo que tenga duda, busque al Señor en la Biblia. Aquí de fijo va a encontrar respuesta. Familia. Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra. De nuevo, es importantísimo que entendamos que en nuestra familia hay autoridad delegada por el Señor que debe darse. Esposos, ustedes son esa autoridad. Es una tarea no sencilla, pero no es aceptable quitársela. Es a usted que le corresponde la guía espiritual de su hogar. Es a usted que le corresponde la provisión de su hogar, el cuidado de su hogar, la guía de sus hijos, etcétera, etcétera. Nuestras esposas son una maravilla. Es esa ayuda que realmente el Señor sabíamos que necesitábamos. Es ser kenedgo, la palabra que se usa, que también hace referencia al Espíritu Santo. No menos. No implica en absoluto nada menos. El Señor en su sabiduría, sabiendo que nosotros íbamos a flaquear y que justamente parte de nuestros problemas como hombres es caer en una pasividad, Él nos ha dado entonces una ayuda idónea para que podamos levantarnos también en el proceso. Sin embargo, no le corresponde entonces a tu esposa hacer todo el trabajo. Y esposas, someten a sus maridos. Pero eso es un tema muy amplio. No me voy a meter ahí. Es hipocresía pretender exigir respeto y sometimiento a las personas que están bajo nuestra autoridad si no respetamos los círculos de autoridad que están sobre nosotros. Y eso es un punto importantísimo. Yo como esposo no puedo pretender que Verónica esté siempre sometida a mí si yo no me someto a mi pastor, al gobierno, a James, a Cristo, a mis padres, y a Cristo, y a Cristo, y a Cristo. Y a Cristo, por eso no les quedó duda. Si yo no me someto a mis autoridades, es totalmente hipócrita de mi parte exigir algún tipo de autoridad. Entonces, tengámoslo siempre presente. Este es el proceso, cómo tenemos que comportarnos con las diferentes autoridades. Seguimos. Versículo 8 al 10. De aquí en adelante, lo que vamos a ver es con el prójimo. No deban a nadie nada, sino amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Estamos en una deuda. Tenemos una deuda y la contrajimos en el momento en el que Cristo miró por nosotros, porque su amor es ahora el patrón de referencia en nuestro comportamiento, en nuestro amor. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también ámense ustedes los unos a los otros. ¿Por qué dijo que este era un mandamiento nuevo? Al final no es nuevo. Levítico 19:18 decía: no te vengarás, no guardarás rencor sobre los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es nuevo el mandamiento de amar. Sin embargo, es nuevo la forma y el estándar en la que Cristo lo hizo, y a ese estándar es al que tenemos que apuntar. Dios se entregó, Cristo se entregó sacrificialmente por nosotros en amor, y ese es el estándar entonces de amor al que debemos apuntar. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Eso es interesantísimo. El que no ama entonces permanece en muerte. Pasaje muy duro.
Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que si ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el estándar, de nuevo. Dios entregó su vida por nosotros. Entonces, en ese proceso, en donde su compañero de trabajo incómodo, en donde su jefe difícil, en donde las autoridades que son complicadas, en donde el pastor que es dificilito, pero es el del eje de crecimiento espiritual. En el momento en el que esa persona es difícil, se pone difícil justamente, ahí es donde tenemos que aprender que nuestro estándar sigue siendo el amor de Cristo. Y de nuevo lo que hablaba al principio, entendiendo el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, esta salvación gratuita por medio de la fe en Él, nos permite entonces perdonar, justificar, amar a los demás, aunque no recibamos entonces nada a cambio, porque ¿qué le podemos dar nosotros a cambio a Cristo? Mateo 5 también lo pone duro, difícil, nos dice, no lo voy a leer todo, pero dice, ¿y qué si aman ustedes a los que le hacen bien? ¿Qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los recaudadores de impuestos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre es perfecto. Él les dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso es lo que se ha escuchado. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Es un reto y esa parte es sumamente compleja, sumamente difícil. Pero me decía, ¿qué pasa si yo le digo a usted que tiene que amar a tal persona? Y yo dije, no, ni lo pensé, me fui en todas, preparando el sermón, ya así listísimo, estamos listos para amar a todos. Me hizo la pregunta y ni la pensé, dije no quiero, no. Y ahí es donde yo me ponía a pensar, es más difícil de lo que suena. Y lo mejor de caso es que el ejemplo era con una persona que ni siquiera es cercana, ni siquiera entablaba una conversación con la persona. Y dije no, de forma inmediata. ¿Qué estándar más alto el que el Señor nos ha puesto? ¿Qué reto más fuerte? Entendiendo entonces cómo yo me comporto con mi prójimo, esto escala entonces a cualquier otro círculo en donde nos desarrollemos. Voy a pedirle a los músicos que vayamos pasando. Es hora ya de despertarse. Todo esto que ha estado hablando Pablo lo concluye al final del capítulo diciendo, hagan todo esto conociendo el tiempo. Ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. No significa que somos más salvos que antes, eso lo entendemos que no. El Señor nos ha liberado de la pena del pecado, nos ha librado de la esclavitud del pecado, y eso lo podemos ver en Romanos 6 y Romanos 6:23. Léalo, no me crea. Sin embargo, aún hay pecado presente en nuestras vidas, que va a ser liberado en el momento de la glorificación cuando Cristo venga, y a ese día apuntamos también, deseando que nuestros cuerpos sean completamente libres del pecado. Como decía Dani, reflexionando sobre este futuro, hablando de este momento en donde finalmente no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber ningún tipo de tristeza. Vamos a ser entonces renovados y glorificados en Cristo Jesús. Y entendiendo esto, en el hoy debemos despertar. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad,
sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué les parece si tomamos unos minutos para responder en adoración a lo que el Señor está haciendo justamente acá? Y de una vez pensando, después de este tiempo de reflexión, vamos a hacer la Santa Cena. Y me gustaría que tomemos todo lo que hemos estudiado y lo tengamos presente en nuestras mentes. Como Cristo, entonces, es este sacrificio perfecto que nos permite ser justificados delante de Él y que nos permite entonces actuar según su palabra, su evangelio. Y como su sangre es la que nos permite entonces, como dice acá, vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para la carne. ¿Qué les parece si adoramos en respuesta a esto?